Hola mis amados hermanos de la caminata de oración. La Biblia dice allá en 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 que nos reconcilió Dios consigo mismo por medio de Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, dice después en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo por medio de su Hijo Jesucristo, y nos dio a nosotros esa palabra, la palabra de la reconciliación, por la cual nosotros rogamos por medio de Cristo al mundo, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Y saben, este asunto de la reconciliación con Dios por medio de Cristo y de la cruz de Cristo, también de alguna manera obra en un ministerio de reconciliación entre seres humanos, los unos con los otros. La Biblia quiere que nosotros nos reconciliemos continuamente unos con otros a través del ministerio de Cristo en nuestras vidas. He tenido que enfrentar muchas veces, y seguramente ustedes también han tenido que enfrentarnos en algún momento, que algunos hermanos a veces sufren por causa de diferencias de criterio, por causa de diferencias de opinión, incluso tal vez por decisiones mal tomadas. Sufren de relaciones difíciles los unos con los otros. Y a veces algunas personas que piensan que son situaciones que no son posibles la reconciliación, son irreconciliables esos hermanos que han tenido problemas los unos con los otros. Miren, si hay algo irreconciliable en este mundo era nuestra relación con Dios. Era irreconciliable por el hecho de que nos dividía algo que el hombre no podía quitar, que era el pecado. Dios estaba enojado con el hombre y el pecado del hombre lo había alejado completamente de su Señor, y entonces no había manera en que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Y Dios envió a su propio Hijo, a Jesucristo. Cristo murió para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con nuestro Señor. Y si Cristo murió por nuestra reconciliación, y si fue posible que nosotros nos reconciliáramos con Dios por el sacrificio de sí mismo de Jesucristo, entonces los seres humanos, los unos con los otros, y especialmente los hermanos en la fe, podemos creer que puede haber reconciliación. En la Biblia hay una historia que no se nos cuenta completamente, pero se nos dan detalles. Cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, habían dos mujeres en la iglesia de Filipo, Evodia y Síntique, que estaban teniendo problemas entre ellas, y esos problemas se habían vuelto problemas irreconciliables, de alguna manera. Pablo, cuando escribe a la iglesia, dice que por favor les rogaba a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, que se reconcilien, que se pongan de acuerdo. Porque era verdaderamente importante, era importantísimo el hecho de que dos hermanas de la iglesia que tenían una dificultad entre ellas se pusieran de acuerdo y se reconciliaran. No hay manera en que una iglesia pueda ser triunfante, de que el evangelio pueda ser predicado con libertad en una iglesia donde no hay reconciliación entre los hermanos. La iglesia no es el reino de los perfectos. La iglesia no es el reino de las personas que no cometen errores. Muy por el contrario, la iglesia es el reino, tampoco es el reino de los pecadores. No es el reino de los pecadores. La iglesia es el reino de los perdonados, los reconciliados, de los que se soportan los unos a los otros, de los que aceptan que los demás son tan pecadores como nosotros mismos. Es el reino de los arrepentidos. Entonces, cuando nosotros reconocemos que nosotros mismos, en nuestra relación con Dios, somos personas que, arrepentidos de nuestros pecados, nos hemos reconciliado con el Padre a través de su Hijo Jesús, tenemos que entender que también a través de Jesucristo nosotros podemos reconciliarnos los unos con los otros cuando tenemos alguna dificultad. Pablo le dice, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, porque son útiles, han sido colaboradoras mías, son hermanas especiales. Pero entonces después, hablando de este tema, él da ciertas recomendaciones que son estelares, hermano. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Usted empiece a pensar en la gentileza. Si usted hay un hermano en la iglesia, una hermana en la iglesia, con la que ha tenido ciertas desavenencias, con la que no ha podido ponerse de acuerdo, sobre un tema, sobre un punto, con la que ha tenido una dificultad, una persona con la que usted en algún momento tuvo un debate, una discusión, o una persona que le hizo daño,
o una persona que tomó decisiones que afectaron su propia vida, usted tenga en cuenta esto. Usted necesita reconciliarse con esa persona y usted necesita dar el paso de la gentileza. Sea gentil, no pague mal por mal, dice la Biblia. Sea gentil con todo, vuestra gentileza sea conocida, y no solamente de esa persona, de todas las personas. Antes que eso, Pablo dice, regocijaos en el Señor. No estén peleándose. Hay un gozo en Cristo como para estar disgustado, para estar con la cara estirada, como para estar con un disgusto con otro hermano. Reconcíliese con su hermano. Experimente el gozo, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Pablo dice, nada estéis afanosos. Por nada te afanes por una situación difícil con otro hermano. Antes bien, que sean conocidas tus oraciones, tus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. O sea, antes de ponerte tú afanoso con un hermano con el que tuviste un problema, pues que tu petición sea conocida delante de Dios, porque Dios siempre nos va a mandar a orar, siempre nos va a mandar a orar, porque el paso número uno para la reconciliación y para cualquier ejercicio de la vida cristiana pasa por orar a Dios y pedir la ayuda de Dios. Dios siempre nos va a mandar a orar. Y Él dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque puede haber paz entre ese hermano y tú en la reconciliación. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros cuerpos, vuestras mentes, vuestros corazones en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos esa paz que lo guarda todo, esa paz que lo encierra todo, y que dice la Biblia que la paz esa de Dios sobrepasa todo entendimiento. O sea que yo no puedo entender cómo yo tengo una paz con Dios por medio de Cristo cuando yo he sido un pecador. A veces no entiendo por qué en una situación dramática de mi vida yo mantengo la ecuanimidad y la paz, porque es un milagro, hermano. Porque la paz de Dios es un milagro sobre nosotros y la mente humana no es capaz de entenderla, sobrepasa todo entendimiento. Así que Pablo dice a Evodia y a Síntique y a ti y a mí, oye, pónganse de acuerdo. Si tienes una dificultad con un hermano, si tienes un problema con un hermano, ponte de acuerdo, regocíjate en el Señor, no vivas la vida cristiana triste porque estás disgustado, enojado, enfadado y porque estás pensando que alguien te la debe pagar. No, perdona, libérate, regocíjate, que tu gentileza sea conocida de todos los hombres. Si hay algo que te preocupa, ponlo en las manos de Dios. Ora al Señor, trae al Señor vuestras peticiones, vuestros ruegos en oración, porque el Señor oirá. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros cuerpos, vuestros pensamientos, vuestros corazones en Cristo Jesús. Y Pablo termina esta parte con un versículo maravilloso. Un versículo maravilloso, Filipenses 4:8. ¿En qué tenemos que nosotros pensar? Pablo habla de lo que verdaderamente nosotros deberíamos poner nuestra mente, nuestro corazón, cuando pensamos en el hermano. Pablo dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice el Señor, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar nosotros? Cuando ves un hermano, ese hermano que te ha fallado, si te concentras en sus debilidades, en sus pecados, en sus errores, si te concentras en aquellas cosas en las cuales esa persona te ha fallado, pues entonces lo más probable es que usted, al enfocarse en esos errores, usted vea todo lo malo y nunca pueda reconciliarse con una persona tan depravada, tan mala, con tantos errores, con tantos problemas. No, dos narizones no se pueden besar, dirá usted. Pero si usted se enfoca en todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, hay algo verdadero en esa persona. Hay algo verdadero, Cristo Jesús es verdadero y está en esa persona. Él tiene cosas buenas, hay algo justo en esa persona. Ha hecho algo que tú puedes reconocer como algo justo. Hay algo honesto que tú puedes reconocer en esa persona. Todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Hay algo que esa persona hace, todo tiene que es de buen nombre. Hay algo digno de alabanza. Hay algo digno de alabanza en esa persona. Hoy hay algo, Evodia, hay algo en Sinti que tú veas verdadero, justo,
honesto, de buen nombre, algo digno de alabanza, algo puro, algo amable. Hay algo que tú puedas ver en esa persona, Evodia. Hay algo que puedas ver en Cinti que tenga esta característica. Pues entonces en esto pensad. Pon tu mente y tu corazón en lo positivo de tu hermano, para que te puedas reconciliar con él verdaderamente. No pongas tu mente en lo malo. Si pones, las personas que me conocen a mí, si ponen su corazón y su mente en las cosas que yo hago negativamente, me van a odiar, porque yo tengo pecados. Pero si piensan en lo que en mí es amable, honesto, puro, de buen nombre, justo, en lo que puedo edificar la vida de otros con lo que soy, pues entonces me amarán. Y así son las personas que están a mi alrededor, los que han puesto la vista en las cosas positivas mías. Así como un padre o una madre pone la vista en las cosas positivas y las características positivas de sus hijos o de su esposa o de su esposo. Porque cuando usted pone la vista en las cosas negativas y su corazón en lo negativo, siempre va a tener un pretexto y un motivo para no amar a las personas. Así que en eso pensad. Esas son las cosas a las que tienes que ponerle corazón y pensamiento. Y dice entonces después, y la paz de Dios. Vuelve a hablar el versículo después, el 9, de la paz de Dios. Guardará vuestros corazones, la paz de Dios estará con vosotros. Y habrá paz y reconciliación. Sí, nosotros recibimos la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo, la Biblia dice, por el sacrificio de sí mismo, de Cristo, Dios nos reconcilió consigo mismo. Y nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, por el cual nosotros predicamos al mundo reconciliados con Dios. Y al mismo tiempo nosotros tenemos que estar reconciliados con nuestros hermanos. Recuerda lo que le dije, el reino de Dios no es el reino de los perfectos. La iglesia no es el reino de los perfectos. No es el reino de los puros completamente, de los que no cometen errores. No es el reino de la perfección, tampoco es el reino de los jueces, de los fiscales. Es el reino de Dios, y el reino de Dios es un reino de personas que se soportan los unos a los otros, que se perdonan los unos a los otros. Es el reino de los perdonados, de los reconciliados, es el reino de los que han sido salvados y rescatados. Es el reino de aquellos que en Cristo Jesús encontraron la paz. ¿Qué miras cuando ves a tu hermano? Si tienes alguna dificultad con un hermano, ve y reconcíliate con él. Dice la Biblia, deja tu ofrenda en el altar. Si vas a ofrendar, y cuando llegas a ofrendar, te acuerdas tú de que tu hermano tiene algo contra ti. Dice la Biblia, ve y reconcíliate con tu hermano primero. Y después, cuando te reconcilies con tu hermano, entonces ven y trae la ofrenda al altar. ¿Qué estás pensando? Hazlo ya. Si hay algún hermano con el que tuviste un problema, o tienes un problema, o tienes una desavenencia, o tú no le hablas todavía por algún problema, o lo miras con recelo, deja eso atrás. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Regocíjate en el Señor, regocíjate en el Señor. Si hay algún afán, pídele al Señor, pídele perdón a Dios, tráelo delante de Dios. Si hay algo que esa persona ha hecho que te dañó, ponlo delante de Dios. Mira, me causó un daño, pero yo le perdono. Tráelo delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará en vuestras mentes, en tus corazones, en todo tu ser. Y pon tu corazón y tu mente y piensa en lo positivo. En esto pensad, en esto pensad. Así que es hora de reconciliarte con tu hermano. Eso lo quiere Dios. Por eso te dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.